Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. Seminario Internacional de Matrimonios en la Riviera Maya 2021. Un nuevo año, un nuevo comienzo. Ahora en el Hotel Ibero Star Selection Paraíso Maya, 4 diamantes. Muy pronto iniciaremos inscripciones. Espéralo. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 4 del Antiguo Testamento. Continúa tu recorrido a través de la Biblia en 134 videoconferencias del doctor Armando Alducin. Descubre lo que Dios quiere comunicarte en nuestra USB especial y lleva la palabra en todo lugar. Examinaremos el libro de Nehemías, Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Descubre la sabiduría de Dios para formar líderes que construyen con base en la palabra de Dios. Experimenta el misterio del sufrimiento y conoce a un Dios soberano y maravilloso. Aprende a alabar a nuestro Dios en oración y conoce la verdadera sabiduría que guiará tu vida por el mejor camino. 134 videoconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta 89 videoconferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Descubre cómo llevar una comunión con Dios a través de una vida de oración, de la lectura de la Biblia y de una vida en crecimiento. Aprende a estudiar la Biblia para poder conocer a Dios y tener un sustento a través de toda prueba y toda fase en tu vida. Conoce las enseñanzas principales de la Biblia con temas como Aprende a orar, ¿quién es un cristiano? Conoce a Dios, la fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 videoconferencias con el Dr. Armando Alducin. Quiero compartirles con ustedes la historia de la iglesia cristiana. De esto se va a tratar esta conferencia. Va a haber bastante información, pero la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y se calcula que el 6% en Latinoamérica de los cristianos conocen la historia de la iglesia cristiana. Muchas veces vamos al seminario y nos enseñan algunas cosas superficiales de la iglesia, pero cuando nosotros nos adentremos a continuación en esta información bíblica e histórica, vamos a tener armas para poder realmente entender qué es el cristianismo
y la responsabilidad tan grande que tenemos de continuar lo que los cristianos en la iglesia primitiva iniciaron. La iglesia cristiana, como todos sabemos, tiene sus raíces en el judaísmo. No que el judaísmo sea la iglesia cristiana, sino que Cristo fue judío y los primeros apóstoles fueron judíos. Y Pablo manda en Romanos predicar primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces Dios escoge en Israel a un hombre para que a través de este hombre, Jesucristo, pudiera venir la redención del mundo. Podríamos preguntar, ¿y por qué no fue en España? ¿Por qué no fue en Italia? Porque si hubiera sido en Italia, los franceses hubieran dicho, ¿por qué no en Francia? La cuestión es que Dios en su soberanía escoge a un hombre, bueno, Abraham y todos los que vienen de Israel, para poder traer la Biblia y traer el Salvador al mundo. Los primeros cristianos fueron judíos, y cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar el evangelio, se enfrentaron con un caos teológico que lo narra el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro histórico que narra la transición del judaísmo al cristianismo. Entonces, cuando los judíos cristianos de la iglesia primitiva se enfrentaron que Israel no era ya la nación que Dios había escogido para propagar las buenas nuevas, sino que ahora eran los gentiles, hubo un problema teológico gravísimo que tuvieron que convocar un concilio, los apóstoles, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento podían seguir vigentes y qué cosas quedaban anuladas. La iglesia primitiva tuvo su inicio en Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos. Ahí comienza la iglesia del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desgraciadamente, cuando abrimos la Biblia en Mateo dice el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que el Nuevo Testamento comienza a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. Los 4 evangelios están bajo el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la razón por la cual la última persona que habló del diezmo fue Jesús. Pero jamás se vuelve a mencionar el diezmo, es un ejemplo, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque bajo el Antiguo Testamento era indefectiblemente diezmarás, era obligación. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, quedamos bajo la ley de la libertad. La ley de la libertad y del Espíritu en Cristo Jesús. Romanos 8, 2 y 3. Entonces ahora ya no damos por fuerza, ya no es obligatorio. 1 Corintios 16 del 1 al 2. Ahora cada quien dé como propuso en su corazón. Cada vez aparten el primer día de la semana, ya no es el sábado, ahora tenemos el domingo, porque el domingo vino el Espíritu Santo y el domingo resucitó Jesucristo. Es el primer día de la semana cuando adoramos. Una vez me preguntaron que por qué no adorábamos el sábado. Yo les contesté, les ganamos, adoramos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, adoramos todos los días de la semana, porque ahora todos los días son santos para nosotros. Y hemos entrado al descanso, al Shabbat, en Cristo Jesús. Vengan a mí los que están cargados y en mí descansarán. Lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4 también. Entonces, todos estos cambios radicales que hubo, es importante comprenderlos para no regresarnos a la ley. Todo Gálatas fue escrito para combatir a los legalistas. Y decíamos en la mañana, ahora hay iglesias que si pones árbol de Navidad no le va a agradar a Dios. Y si te pones un tatuaje no le va a agradar a Dios. Y las mujeres, ¿qué tipo de pantalones deben de ser? ¿El pelo cómo debe ser? ¿Cortito o muy largo? Y estamos en un mundo de corintios. Así como la iglesia de Corinto, que eran bebés en Cristo y que seguían creyendo que la vida cristiana se vive a través de lo que haces o lo que aparentas o cómo te vistes. Y aunque es importante, claro, vestirnos bien, etcétera, etcétera, Dios ve el corazón. Entonces Dios en Navidad no ve Dios si pusiste árbol. A ver, por favor, los que pongan árbol les pones una tacha, y a los que no pusieron árbol les pones una palomita. ¿Se imagina que Dios nos juzgara y nos calificara de esa manera? Cuando Dios se asoma a vernos a nosotros,
el reino de Dios consiste en gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿De qué te sirve no poner árbol? No puse árbol y tienes la cara de nuez, amargada. Y cuando llegamos a Navidad, mi esposa pone un árbol precioso y cantamos Jingle Bells y Noche de Paz, y estamos contentos y aprovechamos, aunque Cristo no nació el 24, lo aprovechamos para dar testimonio de Jesús. Entonces tenemos que entender ya qué es el cristianismo y salir y romper todas estas cosas que nos encarcelan y que nos atan y que nos hacen vivir bajo la ley. Cuando los cristianos comenzaron a predicar el evangelio, comenzó la persecución. Y gracias a la persecución, dice Romanos 8:4, que comenzó a propagarse el evangelio por todas partes del mundo. Los cristianos fueron llamados por primera vez en Hechos 11:26 en Antioquía cristianos. Ahora, ¿qué cosa es un cristiano y qué diferencia hay entre un cristiano y un religioso? La palabra religión viene de la palabra latín volver, ligos, ligar. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando, volviendo otra vez a ligarse con una deidad o con una fuerza invisible o con el poder, porque siente una conciencia culpable y porque traemos la eternidad en el corazón. Y esa es la religiosidad. Y todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan dos factores comunes denominadores. Todas las religiones, la que tú me quieras enseñar, predican la salvación por las obras y por los sacrificios. Tienes que hacer algo para que Dios te acepte. Tienes que portarte bien para que no te vayas al infierno. Y venimos al cristianismo y contiene un mensaje que no es humano y se llama evangelio. Las buenas noticias, evangelio en el griego. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Dios le dice al mundo: no tienen ustedes que hacer nada. Eres homosexual, eres lesbiana, borracho, has abortado 10 veces, te dicen el Chapo de Toluca. No me importa, dice Dios, cuántos pecados, escuchen todos, tienen ustedes. Vengan a la cruz. El evangelio no es que tú sabes que primero tengo que dejar el homosexualismo, si no Dios no me acepta. Y pues primero voy a tener que dejar a mi amante. O voy a tener que dejar primero ya perdonar para poder realmente me acepte Dios. Y siempre estamos poniendo condiciones para que Dios nos acepte. Y el mensaje es: ven cómo estás. Con la única condición que te arrepientas de tus pecados. Que le digas en esta tarde: Señor, estoy mal. Reconozco que no puedo seguir negando mi sexualidad, no puedo seguir con esta amante, no puedo seguir acostándome con mi novia, no puedo seguir robando. Señor, reconozco, soy pecador, ten de mí misericordia. Y en ese momento Él nos da el poder para poder cambiar. Si pudiéramos cambiar por nosotros mismos, ¿para qué la cruz? ¿Para qué murió Cristo? Fue el desperdicio más grande de la historia. Nos hubiera Dios dicho: pórtense bien, todas las religiones llevan a Dios y hagan lo mejor posible y nos vemos en el cielo. Pero el mensaje de Dios es: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es a través de la cruz que Él escogió que pudiéramos tú y yo ser reconciliados, como lo acaba de mencionar el hermano Gerace en su magnífica conferencia que nos acaba de brindar. Muy bien, la palabra cristiano se forma de dos palabras: Christos, ungido. Anos en el griego, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Un ungido pequeño. No es la persona que es evangélico o que es católico o que es mormón o que es bautista o que es presbiteriano. Es una persona que tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Que hay católicos cristianos? Sí los hay, pero tarde o temprano Dios los saca de la iglesia. ¿Hay cristianos mormones? Sí los hay. Un día me encontré en un avión, venía platicando con un misionero mormón que tenía a sus hijos aquí en México porque tienen un capital impresionante para mandar misioneros en el mundo, y venía leyendo la Biblia y creí que era cristiano, ya averigué que era mormón y le pregunté: ¿usted cree en la justificación por la fe? Porque es la doctrina y la columna vertebral de nosotros, la justificación por la fe.
solamente la justificación por la fe, solo fide, solo Cristo, solo Escritura. Fueron las tres palabras, las tres frases de la Reforma Protestante. Solo Cristo salva, solo la Biblia y nada más la salvación por fe. Y me contestó este mormón que él creía en la justificación por la fe. Yo me quedé asombrado. Dije, entonces, ¿tú crees que no, es por la gracia? Claro que sí. Y le dije, ¿por qué sí es con los mormones? Y me contestó, porque tengo este conocimiento hace una semana. Leyendo la Biblia e hincado, algo me dijo que yo no podía hacer a un lado la justicia de Dios por medio de la fe. Leyendo el capítulo 3 de Romanos. Y me dice, voy a orar, va a ser un conflicto en mi iglesia, pero estoy seguro que no les va a gustar porque no creemos en eso, ni creemos tampoco que Cristo sea Dios y creemos que puedes tener 10 o 15 esposas. Entonces nos damos cuenta cómo hay cantidad de personas que al mismo tiempo, cantidad de evangélicos, se van a ir al infierno. ¿Me escuchaste? Va a haber miles de evangélicos que se van a ir al infierno, porque las iglesias evangélicas están llenas, casi en la mayor parte del mundo, de personas que se dicen cristianas, que nunca se han arrepentido, nunca ha habido un cambio, ni una transformación en sus vidas, y se siguen llamando cristianos, y no lo son. Y si Dios no ha revolucionado tu vida, y tu esposa no te dice que ya cambiaste, y tus hijos no han visto un cambio, y tu novia no ha visto un cambio, y la gente a tu alrededor que te conocía no han visto un cambio en tu vida, es mentira tu cristianismo. Eres religioso nada más. La iglesia nace en Pentecostés cuando el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia local es la iglesia que tenemos ahorita actualmente y la forman personas que se reúnen en un lugar determinado. Pero la iglesia invisible es la iglesia que está en el mundo entero, donde solamente Dios sabe de esta iglesia, de los presbiterianos, de los bautistas, de católicos, cuántos hay realmente que se han arrepentido y que tienen al Espíritu Santo, y esa es la iglesia invisible. Entonces la iglesia local, como esta, y en cualquier parte del mundo, está mezclada entre cizaña, aquí hay cabritos, cascabeles, hay puercoespines, hay víboras, hay jabalís, hay de todo, hay lobos, y se nos manda a cazar a los lobos y alimentar a las ovejas, porque es la responsabilidad del pastor discernir, ¿verdad?, muchas veces, y cuidar que los lobos no entren a los rebaños, porque en todas las iglesias, en todas, como estoy seguro también en esta reunión, siempre entran espías, y lo sabrá hasta que Cristo regrese. En tu iglesia y en nuestra iglesia es la cizaña mezclada con el trigo. Mueren los apóstoles. El último fue el apóstol Juan, aproximadamente en el año 90-92 después de Cristo, y surgen detrás de ellos los que se conocieron como padres apostólicos en los primeros 2 o 3 siglos de la historia del cristianismo. Vinieron los padres apostólicos, los apologistas o antinicenos, que defendieron la fe y se mantuvieron firmes en las doctrinas básicas del Nuevo Testamento. Después entraron los polemistas o nicenos en el año 225 después de Cristo, que defendieron las herejías, el arrianismo y tantas cosas que comenzaban a atacar la deidad de Jesucristo, que Cristo no podía ser Dios y podía ser humano, etcétera, etcétera. Y finalmente vinieron los teólogos científicos después del año 225 hasta el año 460, y estos teólogos científicos eran cristianos que estudiaban la teología para aplicarla, la teología, a las modalidades científicas y filosóficas del pensamiento de esos tiempos. Y esto nos da una lección tremenda. Todos nosotros, los pastores, tenemos que tener conocimientos básicos de física, de química, de genética, de arqueología, de geografía, por lo menos tratar de hablar otro idioma, tener una preparación más o menos integral para poder presentar defensa. Imagínate que te bajes de un avión o que te inviten a un congreso y está un filósofo ateo, un agnóstico, un escéptico, bastante culto, etcétera, etcétera, y que te pregunte, ¿verdad? Oye, ¿por qué Dios permitió que el diablo existiera?
¿Tienes tú alguna respuesta, una teodicea acerca para defender tu fe? ¿Me puedes demostrar con la Biblia ahorita con 3 versículos que Jesús es Dios? ¿Me podrías demostrar la existencia del infierno con 3 o 4 versículos? Y cuando no estamos preparados, nos damos cuenta que es la razón por la cual el mundo se sigue hundiendo en filosofías. Que ahora ya está la ciencia cristiana y la cienciología que fundó Ron Hubbard y la nueva era, etcétera, etcétera, y entran corrientes a la iglesia y los cristianos oyen porque no disciernen y siguen esas voces porque no siguen la voz del buen pastor. Entramos al año 300 o al tercer siglo de la era cristiana y el último emperador romano, Constantino, en vísperas de una batalla que se llamó la batalla en Bilbain, 312 años después de Cristo, dice que vio una visión en el cielo con una cruz que le dijo: bajo este signo vencerás. El emperador Constantino, el último emperador de Roma, manda que el cristianismo se esparza por todo el imperio romano, y ahí nació la mezcla de las personas que comenzaron a llamarse cristianos sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Entonces vino una mezcla en ese tiempo con Constantino, donde él al abrazar la religión oficial del cristianismo, y se hizo llamar Pontifex Maximus, que significa constructor de puentes. Entonces, cuando ellos nombran al primer papa, lo nombran como el constructor de puentes al darle el término de pontífice. O sea, ese hombre que es el papa es el único que puede llevarnos a Dios y tener contacto con Dios, y él es el que representa a Dios aquí entre los hombres. Ese momento había 2 obispos nada más, el de Constantinopla y el de Alejandría, y el imperio romano se convierte, decimos en México, es la misma gata pero revolcada. El poder político se convierte en el poder religioso. Vean ustedes esta profecía que se encuentra en Daniel capítulo 2, capítulo 7, que van a ser los 10 imperios o la confederación política de 10 naciones del Medio Oriente y de Europa, que van a formar la confederación del anticristo, pero van a salir del antiguo imperio romano. Y entonces lo que era político se convierte en religioso, y el poder religioso del Vaticano se convierte en el poder más grande por 18 siglos. Y ningún rey en Europa podía casarse sin el permiso del Papa. Nadie podía hacer nada sin el permiso del papado. Controlaron la administración del dinero de más de 12 naciones europeas y comenzaron a imponer el cristianismo, pero no bíblico, sino el cristianismo de Roma. Vinieron entonces, apareció oficialmente el primer papa en el año 4, alcanzó su cenit en el siglo XIV y XV, y se convierte el papado en el control de todos los reyes, y hasta ahorita el Vaticano es el estado más rico del mundo. Hace poco mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir al Vaticano, no a persinarnos desde luego. Y cuando esa época que vino mi esposa al Vaticano, había una puerta que decía que en ese día los que atravesaron la puerta y entraron al Vaticano, sus pecados eran perdonados. Se introdujeron al cristianismo más de 36 herejías. Estoy hablando no de errores doctrinales, de herejías. En el año 375, váyanlo apuntando, se involucra a la iglesia romana para que los santos sean nuestros intercesores. San Lucas, San Cristóbal Tadeo, tal y tal, y hay que ir a algún hombre que se le reconozca como santo para que él interceda por nosotros. En el año 394 se introduce la misa. Ahí me encanta preguntarles con todo el respeto que merecen a nuestros hermanos, a nuestros amigos católicos. Oye, tú sabes, tú eres católico, sí. Pregúntale,
el 98% de los católicos que tú les preguntes ¿qué es la misa? No te saben contestar. Pues es la Eucaristía, etcétera, etcétera. Escúchame, de acuerdo al Concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y los muertos. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, se brincan la cruz y siguen ofreciendo sacrificios. Y dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, que con un solo sacrificio Cristo nos hizo perfectos para siempre. Ya no necesita más sacrificios. Yo recuerdo cuando era niño, estudiamos en colegio de lasallistas y a los 13 años me convencieron para ser cura. Imagínense nada más. Entonces me fui al seminario, estuve en un seminario salesiano en Acapulco, Guerrero, y ahí estuve internado como casi un mes. Y recuerdo que una noche llegó un obispo, estábamos cenando, éramos como unos 15, 16 jóvenes que queríamos abrazar el celibato. Y entonces le preguntamos ¿qué es el celibato sacerdotal? Y el obispo nos dice, bueno, quiero que sepan que ninguno de ustedes se va a poder casar. Y nos volteamos a ver todos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, antes de que los ordenemos, tienen que hacer el voto del celibato sacerdotal. O sea, que se tienen que mantener vírgenes hasta la muerte. Y recuerdo que pues nos acostamos así, ¿verdad? Medio, a mí como que no me caía muy el 20, y al amanecer nos levantamos a las 5:30 a rezar el rosario. A través del cuarto donde yo tenía, había una ventana muy grande y pasó una güerita en una bicicleta. Esto es tremendo, ¿no? Y me acuerdo que me atrajo mucho la güerita. Y como a las 8:30 de la mañana le hablé a mi papá y lo comencé a contar con mis amigos. Le dije, a mí me gustan las mujeres, ¿cómo que no voy a poder casar? Y le dije, papá, fíjate que anoche nos dijeron que teníamos que hacer este voto y tengo una güerita que estoy pensando, desde que la veo sigo pensando en ella, así que yo no creo que pueda ser cura. Mi papá estaba feliz porque no quería que yo abrazara el celibato. A las 10 de la mañana fue y me recogió. Yo me decepcioné tanto de esta religión, me decepcioné tanto que a los 14 años me hice ateo. A los 16 años formé parte del Partido Comunista Mexicano. Estuve en la cárcel 2 veces, nos torturaron, nos persiguieron. Estudié la dialéctica materialista, estudié a Engels, a Marx, a todos. Tenía la foto del Che Guevara arriba de mi casa, hasta que mi hermano Alejandro, que fue el que me llevó a Cristo, me mostró, ¿verdad?, que no era una religión. Yo no quería saber de ninguna religión. Le dije, todas las religiones son mentirosas, nadie se pone de acuerdo. Uno dice que los hindúes, otros que los mormones, otro que los musulmanes, que el Islam, otro que los católicos, otro que los protestantes. ¿Quién tiene la razón? Y mi hermano me dijo, nadie la tiene la razón, créele a Jesús. Te vengo a presentar un hombre que murió en una cruz, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Créele a él. Fue el mensaje que le dio a la mujer samaritana. Mis padres adoraron este monte. Ustedes los judíos dicen que Jerusalén. Jesús dijo, créeme, a él créele a Jesús, él tiene la verdad. Y esta verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. En el año 526 se introduce la extrema unción. En otras palabras, la administración de los óleos, que si tú estás muriendo y llega un cura o un padre, como le llaman, y te pone los santos óleos, ya no te vas al infierno, te vas al purgatorio. En el año 593 se introduce el purgatorio, que es un lugar temporal para expiar los pecados. Pero si tú tienes dinero y se murió tu compadre, y a lo mejor fue borracho, parrandero y jugador, y tu compadre está en el purgatorio, y tú pagas misas gregorianas, las tienes que pagar, le sacan 2000 años de purgatorio a tu compadre. Nos reímos ahora, ¿verdad? Y continúan estas doctrinas, estas herejías, continúan vigentes. Vean ustedes qué mensaje tenemos para arrebatarlas del fuego a tantas almas que con tanta ignorancia pertenecen a una religión abominable. En el año 1100 se introduce el pago por las misas a los muertos. En el año 1190 la venta de indulgencias. En el año 1215 la transubstanciación. En otras palabras, cuando yo estaba estudiando para cura, comencé a aprender latín. Y desde luego que nos comenzaban a entrenar como acólitos. Ya no se usa eso, éramos monaguillos. Y me acuerdo que cuando el padre entra a la iglesia, dice en latín,
introivo al altare Dei. Yo le contestaba, adeam qualifica juventudes meam. O sea, me introduzco al altar de Dios para ofrecer los sacrificios, levanta la Eucaristía por los vivos y los muertos. Y en el momento en que bajaba la Eucaristía, sacaba llaman las hostias y se las da a cada persona. Y en ese momento, esa persona se le enseña que está recibiendo a Jesucristo. Lo recibe el domingo, se le sale de lunes a viernes y se le vuelve a meter el domingo. Que le llaman ellos milagros, donde se convierte el pan y el vino en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo, es una herejía, es una barbaridad. A Jesús lo recibimos una vez y para siempre y quedamos sellados para siempre con el Espíritu Santo. En 1229 se prohíbe leer la Biblia más que por la autoridad o Biblias con el imprimatur de alguna autoridad eclesiástica católica, bajo pena de excomunión, porque si la iglesia romana te excomulga, significa que estás condenado para siempre al infierno por no haber sido leal a lo que la iglesia del Vaticano te enseñó. En el año 1303 se declara que fuera de Roma no hay salvación. Fuera de Roma no hay salvación. 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos, que significa de origen desconocido. Entonces, si tú compras una Biblia católica y le quieres testificar a un católico, no hay ningún problema, porque tienen Timoteo, tienen Juan, etcétera, etcétera. Tiene la suficiente luz para mostrarles el camino a Cristo, pero tienen agregados Tobías, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, que son históricos, etcétera, etcétera, que no están considerados cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras en el primer siglo de la época cristiana. En 1634 se promulga el proceso de la canonización, o sea, solo el Papa puede decir quién es y quién no es santo. En otras palabras, se muere San Clodomiro y entonces después de que muera San Clodomiro o la Madre Teresa o cualquier persona, se investiga si han hecho milagros. Y si hay algún milagro que se pueda testificar que la mayoría son falsos, entonces la Iglesia Católica declara que esa persona se le canoniza o se le beatifica, se le nombra santo y forma parte de los santos de la Iglesia de Roma. Si tú lees todas las cartas del Nuevo Testamento, Filipenses, Gálatas, Colosenses, 1 Timoteo, comienzan a los santos de Filipos, a los santos de Corinto, a los santos de Efesio. En la Biblia ya se nos llama, y está en la Biblia católica, se nos llama santos en vida. Porque la palabra santo viene del hebreo, viene agios y de la palabra kadosh en el hebreo, que significa separado. No significa que seamos buenos. Ay, sí, muy santito, ¿verdad? Y creen que la palabra santo es que ya seamos muy buenos y no lo somos. Somos pecadores perdonados nada más, pero somos apartados para el servicio de Dios. Es lo que significa la palabra santo. Qué barbaridad que la iglesia dictamine quién es santo y quién no es santo. 1860 se declara que el Papa cuando habla es infalible. Esto significa que el Papa no comete errores en sus encíclicas y que cuando él habla es Dios hablando a través de él. Y sin embargo, el Papa que viene después del otro Papa dice lo contrario a lo que el antiguo Papa dio. Y la pregunta es, ¿quién de los papas decía la verdad? Qué increíble, ¿verdad? Todo esto, seguimos una línea lógica elemental y decimos, ¿cómo es posible que yo haya llegado a creer eso? Y eso es lo que crecimos casi todos en Latinoamérica. 1965 se declara María la madre de la iglesia y la madre de Dios. Es que si Jesús es Dios, sí, pues María es su madre. ¿Sabes una cosa? María es madre del Hijo de Dios, de la humanidad de Dios, de Jesucristo. Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Entonces María fue en su vientre el que pudo albergar a esa célula, ¿verdad? Donde creció Jesucristo, pero Dios no puede tener mamá porque sería diosa por el amor de Dios.
Esto en filosofía sería completamente insostenible. ¿Cómo que una mujer puede ser la mamá de Dios? En el año 2000, Juan Pablo II, tu padrino, declara a María redentora junto con Cristo, co-redentora. El Papa Juan Pablo II. Ante esta serie de barbaridades, no podemos más que recordar Marcos 7, del 6 al 8, donde Jesucristo les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Todas estas cosas que les acabo de mencionar no están en la Biblia. El purgatorio no está en la Biblia. El limbo, que si un niño se muere sin ser bautizado, se va al limbo. ¿Dónde está el limbo en la Biblia? Entonces, todas estas cosas se llaman herejías porque son doctrinas de hombres, no son de Dios. Y cuando venimos a la Biblia, yo me acuerdo cuando me convertí, caí de rodillas y grité: he sido engañado, hemos sido engañados. Tenía un coraje contra la religión, porque yo no podía ligar a Jesús con la religión. Entonces tenía odio a la religión, lo que la religión me había mentido y lo que mis padres me habían enseñado sinceramente, porque mis padres fueron católicos sinceros. Después de todas estas cosas viene la Inquisición. Todas las personas que no se sometan a estos dictámenes y mandamientos y lean la Biblia sin permiso son muertos inmediatamente. El Papa Inocencio III, en el año 1198 después de Cristo, ordena el exterminio de los que lean la Biblia sin permiso del Vaticano. Comienza Roma con este mandamiento. Comienzan a confiscar los bienes materiales de los que leían la Biblia y pasaban a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia, Alemania y los Países Bajos sufrieron los horrores de estos crímenes realizados en el nombre de Dios. Ahora que los 19 musulmanes radicales, el 11 de septiembre del 2001 de nuestro siglo, se fueron contra las Torres Gemelas de Nueva York y mataron a más de 3,000 personas, otro contra el Pentágono. ¿Saben ustedes lo que los ateos? Tuve debate con 2 ateos en el año 2005-2006 en la televisión y en el radio. ¿Saben ustedes los argumentos que usaron? Es que usted, ¿qué nos viene a decir? La religión ha hecho más daño que el ateísmo, que Stalin, que Marx, que Hitler, que Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Miren nada más lo que es la religión. 19 locos en el nombre de Alá se van y matan a la gente. Le dije: usted lo acaba de decir, esa es la religión, eso no es el cristianismo. Y estoy de acuerdo con usted, las religiones, como dijeron, es el opio de los pueblos, porque las religiones no salvan. Para eso vino Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces vean lo que los mismos ateos usan y esgrimen para atacarnos a nosotros, diciendo que las religiones y la Inquisición, que mandaron matar judíos y mandaron matar homosexuales y negritos y gitanos porque no se sujetaban al Vaticano. Eso es lo que hace la religión, es el opio de los pueblos. Yo les dije amén. Imagínense la cara con la que me veían, ¿verdad? ¿Cómo que amén? ¿Cómo? Sí, porque yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo no vengo a compartir una religión, ni usted tiene una ignorancia tan grande. Elige un ateo que tenía 3 doctorados en ciencias políticas y de filosofía. Le dije: usted es tan ignorante que antes de discutir conmigo, conozca lo que la Biblia dice. Yo conozco sus bases filosóficas, pero si usted conociera la Biblia y lo que es la diferencia entre la religión y el cristianismo, no estaría hablando la sarta de marihuanadas que habla. Ante esta situación, imagínense ustedes nada más, tan terrible en Europa, se levantan hombres llenos del Espíritu Santo. Dios siempre ha tenido testimonios. Petrarca, 1304, siglo XII y XIII, gran caudillo del Renacimiento, se para enfrente del Vaticano y le grita a los papas: cueva de ladrones, hijos del diablo. A Petrarca lo cuelgan y lo ahorcan en Venecia
y lo condenan a muerte. Juan Wycliffe, 1324, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predica contra la tiranía del Vaticano, del clero. Se opone a los papas, a los cardenales, a los monjes, a los monasterios, y defendiendo el derecho del pueblo a leer la Biblia. Juan Hus, 1415, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido, ataca los vicios de los papas. En aquel tiempo los papas eran homosexuales, los ordenaban a los 12 años, 3 o 4 papas matan a su familia. Dice, ¿cómo es posible que estos hombres se estén atreviendo a decir que son los representantes de Dios? Giacomo Savonarola, 1498 después de Cristo, originario de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano. De forma milagrosa, la ciudad de Roma estuvo a punto de reformarse, pero el Papa Alejandro VI lo quiso callar haciéndolo cardenal. Savonarola lo rechaza, lo ahorcan y lo queman en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania. Viene Martín Lutero y era un monje atormentado en un monasterio en Alemania. Encabeza la reforma que se llamó protestante, porque los que se oponían a Roma se les llamaba protestantes, porque protestaban contra el Papa. Nació en la ciudad de Eisleben, Alemania, ingresa a la Universidad de Erfurt, 1501, y estudia leyes, se recibe como abogado. En 1505 ingresa a un monasterio y en 1508 leyendo el libro de Romanos, a escondidas, nadie sabe cómo apareció Lutero con este Nuevo Testamento, descubre que la salvación no es por obras, no es por el cardenal, no es por el papa, no es por los santos, no es por nadie, sino por la fe en lo que Cristo hizo en una cruz. Él comienza a descubrir que no son los sacramentos, ni las peregrinaciones, ni los sacrificios a la villa, ni las indulgencias, ni las buenas obras, lo que el Papa y el Vaticano imponía al pueblo. El Papa Sixto IV, 1476, había aplicado las indulgencias, o sea, pagar por disminuir los dolores en el purgatorio. Entonces citan en 1517 a Martín Lutero y comienza Martín Lutero a horrorizarse, y en 1517 va y cuelga en la puerta principal de la catedral de Wittenberg las 95 tesis. Esto dice Roma, esto dice la Biblia. La mayor parte de los papas, imagínense, ahora sí que le echó gasolina al alacranero, y en 1520 el Papa León X lo excomulga y le ordena que bajo pena de muerte se retracte en 60 días. Lutero quema públicamente esta bula papal en 1520, y entonces Carlos V le llama a Lutero, el emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria y España y Países Bajos, para que se presentara a la dieta de Worms. Y entonces ahí están todos los cardenales y ahí está el Papa, y llega Lutero con la Biblia en la mano. Y antes de entrar les dice Lutero a todos: cualquiera de ustedes que me demuestre con este libro que yo estoy mal, me retracto. Todos, hubo un silencio sepulcral, nadie dijo pío, porque nadie pudo, ni siquiera leían la Biblia, imagínense nada más. Y entonces lo condenan a muerte y Lutero tiene que escapar, y comienza a incendiarse Europa en lo que es la semilla de la reforma protestante, y entonces el Vaticano comienza a llamarles protestantes. Ahora se nos llama hermanos separados. Y después de todo esto, el cristianismo con la reforma protestante que se levanta, y las estadísticas comienzan a subir, tres siglos del cristianismo, los echan al Coliseo, los queman a los cristianos, hacen antorchas vivas con ellas, los entierran en su orín, en su excremento, los hacen pegarse con muertos y con perros muertos para que ahí se mueran sin enterrarlos vivos. Después de todo lo que sufrieron, viene esta reforma ante tantos horrores y tantas herejías y tantos vicios de la religión,
que la Reforma Protestante comienza a incendiar Europa y entonces por primera vez viene la llegada del cristianismo, desgraciadamente, no a Tlacomulco, ni siquiera a México, ni a Guatemala, ni a El Salvador, ni a Nicaragua. El cristianismo llegan porque Inglaterra es la primera nación que se opone a todo lo que el Vaticano, se rebela contra el Vaticano, y los cristianos de Inglaterra emigran y desembarcan en el año 1605 en el puerto de Rhode Island, en el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando desembarcan, los que venían huyendo de la persecución del Vaticano llegan a América con nuestros primos del norte con la Biblia en la mano. Y ahí viene la historia y la serie de televisión de los peregrinos y los fundadores. Y entonces Estados Unidos de Norteamérica es la única nación después de Israel en el mundo y en la historia, la única nación que ha sido fundada con los principios de la Biblia. Y actualmente, si tú vas a un tribunal en Estados Unidos, el libro sobre el cual juras tiene que ser las Sagradas Escrituras. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: sin la Biblia no se puede gobernar ninguna nación. Y entonces comienzan después a llegar a Estados Unidos los bautistas, colonizando Rhode Island, Virginia, bajo el liderazgo de Roger Williams. Llegan en 1681 los cuáqueros al estado de Pensilvania, y todos estos grupos venían huyendo del Vaticano y de las matanzas por órdenes del Papa si leían la Biblia. Y comienza, después de esta inundación del Evangelio en Estados Unidos, las misiones mundiales, que ha sido el movimiento más importante de la historia del cristianismo, porque nos provee de historias de héroes de la fe, de abnegación, como las vidas de David Livingstone, Hudson Taylor, que llevó el Evangelio a la China, Guillermo Carey a la India, Morrison, Moffat, hombres que llevaron y comenzó Estados Unidos a expandir el mensaje de este libro, y llegaron algunos a Centroamérica, América Latina, y casi el 65% de las iglesias construidas en América Latina fueron construidas por dinero de Estados Unidos. No del gobierno americano, no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de los pastores. Y las universidades más importantes de Estados Unidos, escuchen, Harvard, Yale y todas las demás que se comenzaron a levantar en Estados Unidos, fueron fundadas, escuchen, por pastores. Harvard es fundada por pastores, Yale fundada por pastores para entrenar líderes. Y actualmente estas universidades son los bastiones más grandes del ateísmo, del agnosticismo, del humanismo, de todas las ismos que puedas mencionarme. ¿Por qué? Porque yo, aunque me dieran una beca para un hijo mío y mandarlo a Harvard, ni de chiste lo mandaba. Prefiero un hijo diablo, prefiero un hijo santo bruto que un diablo inteligente. Y hay padres, voy a mandar a mi hijo a Harvard y voy a mandarla a Francia con el ateísmo francés y con la filosofía alemana que hay ahorita que prevalece en Europa, porque les van a robar todo aquello que nosotros les sembramos. ¿Qué pasó entonces cuando en Estados Unidos, después de este movimiento increíble, vino el inicio de la apostasía a mediados del siglo XIX? Casi en el siglo XIX, escúcheme con mucho cuidado, todas las organizaciones cristianas contaban con una rama en Estados Unidos de Norteamérica, y de las cuales eran la mayoría fundamentada en la sana doctrina, en otras palabras, apegadas a las verdades del cristianismo. A principios del siglo XX hubo pocos cambios, pero comenzaron Harvard, Yale, Princeton, fundadas por pastores, a mandar a sus maestros a Europa. Y en la década de los 30, 40 del siglo pasado, los seminarios cristianos de Estados Unidos comenzaron a ser infiltrados con la teología de la liberación y con otras teologías que voy a mencionar ahorita, y con hasta arrianismo, comenzaron a negar la deidad de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y vino un debilitamiento tremendo en Estados Unidos,
Y actualmente nosotros que vivimos en Dallas, Texas, desde hace 13 años y que visitamos muchas universidades, mi esposa y yo con nuestros hijos, las universidades que creíamos nosotros que nuestros hijos podían estudiar ahí, cuando entramos a ellas nos damos cuenta, las maestras con shorts hasta por acá. Un relajamiento de la moral tremendo. Platicando con los maestros de filosofía, eran humanistas, no creían ni siquiera en la inspiración de la Biblia. 4 universidades cristianas en Texas que mi esposa y yo visitamos, pudimos convencernos que habían apostatado. Y ahora así se encuentra la situación. Y quiero rápidamente mencionarles cuáles son los fundamentos de la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia. Si tú crees que la Biblia es inspirada por Dios y que los originales son los inspirados por Dios. Por eso hay que la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia Valera 1960, que es la que yo tengo, la de 1909, y todas las Biblias que encontramos nosotros, ¿por qué varían? Simplemente porque el lenguaje varía. Y por ejemplo en México decimos qué padre sol. Imagínense en inglés what father son. Si yo la quisiera traducir ese barbarismo al inglés, no cuadra, porque lo que a nosotros es un chiste, en inglés es otro. Aquí decimos pásame el popote para tomar un refresco. En Guatemala pásame la pajilla, en Colombia pásame el cervatillo, y así varía. Por eso cuando me preguntaron cuántos idiomas hablaba yo, les dije que hablaba 5 idiomas: costarricense, paraguayo, salvadoreño, mexicano, ¿verdad? Porque en Sudamérica hablamos aquí hasta argentino, ¿verdad? Encontramos tantos léxicos que no cuadran con nosotros, pero esto es lo que significa que la Biblia en su lenguaje original es la inspiración. Entonces una Biblia dice qué maravilloso sol, otro qué bonito sol, pero el contexto tiene que ser el mismo cuando es inspirado, y esa Biblia es completamente apegada a los textos receptus o a los textos originales de la palabra de Dios. Número 2, la salvación por gracia, la redención del pecado mediante la sangre de Cristo, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la Trinidad, la resurrección corporal de Cristo y la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces terminamos nosotros con la apostasía que estamos actualmente viviendo en el siglo XXI, donde comenzó a mediados del siglo pasado, y estas doctrinas han ido debilitando el contexto y el canon de las Sagradas Escrituras. La teología de la liberación, 1960-1970. La filosofía socialista y la apostasía teológica se mezclaron en los 60s, cuando comenzó a enseñarse que el cristianismo debería convertirse en la justicia social, en un evangelio social. En otras palabras, las enseñanzas de Roma de que el problema es la pobreza y que para ser espiritual se necesita vivir en una cámara de piedra o meterte en un convento o meterte en un lugar y aislarte del mundo, eso fue lo que hizo que la gente creyera que eso es lo espiritual. Yo recuerdo una vez en la Guatemala antigua me invitaron a un convento de monjitas, me encantan las monjitas, y me preguntó la madre superiora, me dijeron, oiga hermano, quiero que la madre superiora quiera hablar con usted. Le dije, sí, con mucho gusto, feliz de la vida que voy al convento a visitarlas. Y me preguntó que cómo se recibía el Espíritu Santo. Y entonces les dije, tenía como 8 monjitas detrás de ella, sentadas en su escritorio, todas muy lindas, ¿verdad? Así, con caras muy bonitas todas. Y les dije, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿Qué hacen aquí encerradas? ¿Por qué? Porque el mandato es Mateo 28, ir a predicar el evangelio. Ustedes han sido engañadas. ¿Cómo van a ganar a la gente encerradas en un convento? El diablo las engañó y los encarceló con los monasterios y los conventos, enseñándonos que para encontrar a Dios nos teníamos que recluir de la sociedad, y la orden es vayan al mundo y prediquen el evangelio. La madre superiora, me fui de Guatemala, a los 15 días se convirtió, me dijeron, y ahora es misionera en Brasil. Gracias a Dios por eso. La doctrina la iglesia tiene una obligación que es el evangelismo, el discipulado y las misiones. La iglesia no es una organización de beneficencia pública.
La iglesia no está para poder satisfacerle a los pobres sus necesidades. Dice en Gálatas 6:10, a los que son cristianos, hazles mayores favores, porque se lo haces al pobre, se lo haces a Dios. Pero la iglesia tiene la obligación de predicar, discipular y mandar misioneros. Y cuando la iglesia se involucra en obras sociales, en prioridad a la evangelización y al discipulado, ha abandonado la doctrina de la palabra de Dios. Este es uno de los errores más grandes que actualmente se están calificando con la terminología de la justicia social. En segundo lugar, entró la doctrina de la prosperidad. Los católicos enseñan que para ser pobre eres espiritual, válgame Dios, y ahora entra el cristianismo que para ser espiritual tienes que ser rico. Y comienza a propagarse por la televisión y por diferentes medios la famosa teología de la prosperidad. En otras palabras, que Dios quiere bendecir a sus hijos. Y si no tienes 500 personas en tu iglesia, y si no es una iglesia con candeleros franceses y con alfombras persas, y si no tienes aire acondicionado, tú no eres un pastor de éxito. Porque las mega iglesias que tienen esto hacen competencia con los que no están, y los que tienen mega iglesia son realmente los que son bendecidos por Dios. Dios mío, Apocalipsis 2:9, la iglesia de Esmirna, tú eres pobre, pero no eres pobre, eres rico. Y cuando enseñamos que para ser espiritual no puedes ser pobre, nos damos cuenta que es un evangelio antibíblico. Nunca escuchen esto, jamás acabaremos con la pobreza, ni con las injusticias sociales, ni con las guerras, hasta que Cristo regrese. Así que el cristiano no es pacifista en el sentido de hacer desfiles y vamos a orar por la paz y que no haya guerra. Esto es antibíblico. Estas manifestaciones de pacifismo enarbolando el cristianismo están completamente equivocados. En tercer lugar, la infiltración del misticismo en los 70s con el famoso revolución del carismatismo. ¿Qué comenzó a pasar? Se comenzó a enseñar que se debía sentir al Espíritu Santo con señales, movimientos, caídas, para estar seguro de tenerlo. Y se comenzó a enseñar la nueva unción. Vengan a recibir la nueva unción. Hemos hablado bastante de esto en la mañana, que es una sola unción cuando recibimos a Cristo como el Salvador. Ya no hay 2 o 3 unciones, hay llenuras, pero no nuevas unciones. Y se comenzó a enseñar que es mejor no hablar de doctrina, ni tampoco se necesita teología, porque las doctrinas dividen. Y se comenzó a enseñar al pueblo que deberíamos buscar experiencias místicas. Yo recuerdo que fui a una iglesia donde pasé y uno de los dirigentes así me puso de esa y me quería tumbar. Y lo agarré la corbata y le dije, a mí no me tumbas, le dije. A mí no es el Espíritu Santo, tú eres el que me estás tumbando, no el Espíritu Santo. Y había iglesias donde comenzaban a tumbar a la gente y ponían atrás catchers que los cacharan. Le dije, si el Espíritu Santo te tumba, ¿tú crees que te quiere descalabrar? ¿Tú crees que te vayas contra una así, que te va a romper la cabeza? Si es del Espíritu Santo, déjalo. No, el Espíritu Santo no quiere que mataran a ninguna persona. No es que tiene que haber atrás alguien que los cache. Que cayó polvito de oro del cielo, lenguas, risa santa, vómito santo, chicles santos, bautismo con mangueras santos, ladridos de perros santos, rugidos santos, trapos ungidos. A mi casa y a la casa de ustedes llegaban sobres de predicadores que si yo venía una mancha de aceite que venía ungido ese sobre, y si yo mandaba $100 me protegían durante 10 meses de las maldiciones del diablo. Increíble, y la gente lo hace y lo sigue creyendo. Y finalmente cobrar por predicar y el ecumenismo. Desde 1985-90 comenzaron los predicadores a imponer un salario para predicar. Yo recuerdo que me hablaron en los 90s una organización en Sudamérica, hermano, queremos que venga aquí con mucho gusto, y me preguntaron cuál es su salario, cuál es lo que usted nos cobra. Le dije, ¿de qué me están hablando? Sí, o sea, ¿cuál es la cuota? Porque el último predicador nos cobró $500 la noche, con traje gris o con traje negro, con lagrimitas o sin lagrimita. Imagínense nada más, ¿no? A ese grado. Y les dije, hermanos, miren, si voy a orar, y si el Espíritu Santo me quiere llevar, lo único que les pido, páguenme mi avión y mis viáticos. Si me quieren dar una ofrenda, démela. Si no me quieren dar una ofrenda, no me la den, porque mi provisión viene de arriba, no viene de ustedes. Yo no dependo de ustedes. Y si voy es para servir a Dios, no voy para lo que me vayan a dar.
Pero es increíble cómo ahora, y se los digo a los pastores, si una persona te cobra o te pone un salario, nunca lo vuelvas a invitar a tu iglesia, porque son mercenarios del evangelio. Ellos no son predicadores del evangelio. Y el ecumenismo es la organización que el Papa quiere ahorita, Francisco, unir a todas las iglesias del mundo bajo el paraguas del Vaticano. Y miles de pastores están yendo al Vaticano a hincarse delante del Papa. Pastores evangélicos, reconociendo a Francisco como un líder espiritual, lo cual no podemos nosotros aceptar. Tenemos que luchar ardientemente, una vez por todas, por la fe que Dios nos ha dado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en estos 2 días, en lo que nos has dado el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras y poder comenzar a regresar otra vez a los fundamentos de la fe cristiana. Sabemos que lo más urgente en Latinoamérica ahora es una reforma nueva. Posiblemente nos encontremos en el tiempo de una prerreforma, porque antes de la reforma de Lutero, Europa estaba en tinieblas, religiosidad, apostasía, herejías, corrupción. Los reyes explotaban a la gente, y en medio de todo esto se levantó la bandera de la cruz. En esta mañana, en esta noche, tú tienes que reconsagrar tu vida a Dios, pedirle perdón por tu negligencia de la palabra, porque no has vivido cerca de la palabra, ni has puesto la disciplina de darle la prioridad a tu comunión con Jesucristo a través de la Biblia. Y si hay alguien en esta tarde que ha sido invitado, o tal vez hasta pastores, porque hay pastores que entran al ministerio sin ser salvos. Hay muchos pastores en el mundo que ni siquiera tienen la salvación. Entraron por dinero, entraron por otros motivos, y Dios nos llama para que podamos de aquí en adelante establecer los fundamentos de nuestra fe. Si tú quieres aceptar a Cristo en este momento como tu Señor y Salvador, y estar seguro que si tú murieras esta noche, una embolia cerebral, un ataque cardíaco, un accidente, nadie sabe si va a amanecer mañana. Si estás seguro que te vas al cielo, eres cristiano. Pero si tú no tienes esta seguridad, Dios nos da la vida eterna en su Hijo Jesucristo, que murió, fue enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú le recibieras en tu vida como tu Salvador y murieras en paz, con el perdón de tus pecados y el poder que solo puede venir de Él para poder vivir la vida de santificación. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete, reconoce que tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo, que si tú continúas en esta vida que llevas, tarde o temprano te vas a autodestruir. Cree que Jesús en esa cruz pagó con su sangre por tu vida y que a los 3 días resucitó de los muertos, y dile: Señor mío y Dios mío, perdóname. Creo que en esa cruz tú pagaste por mis pecados con tu muerte, con tu sangre derramada, y porque creo que vives, porque a los 3 días la tumba no te pudo detener, te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo.
¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.